Gracias por organizar este evento. Os pido a todos un fuerte aplauso para Marco. ¿Creéis en las conspiraciones? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Para los que no creéis os digo, hoy aquí en Coria vuestra percepción puede cambiar. Para los que sí creéis, os presentaré pruebas de una de las conspiraciones más importantes de las últimas décadas. Buenas tardes a todos y todas, soy Pierre Monteagudo y esto es Expediente Rojas. Descubriendo el secreto mejor guardado de la NASA después de nada más y nada menos que 50 años de ocultamiento. Ahí es nada. Para entrar de lleno en el misterio, os invito a ver 4 minutos de un emocionante documental que resume la esencia del caso Rojas e inmediatamente después estaré con todos y todas para sumergirnos juntos en esta impactante historia donde ya os anticipo que la realidad supera ampliamente a la ficción. Don Eduardo, por favor. Esto es lo que oficialmente sabemos del viaje del hombre a la Luna, pero no se explicó todo. El astrofísico venezolano Héctor Rojas participó en el programa Apolo 11 de la NASA, determinando gracias a sus conocimientos dónde debería unizar el módulo Helio. Pero esto se silenció. Sus valiosas aportaciones al programa espacial de Estados Unidos fueron borradas de la historia, con la complicidad de altos funcionarios públicos. ¿Qué dijo? ¿Qué propuso? ¿Qué hizo Héctor Rojas? ¿Qué aportó la fuente como Wikileaks a su historia? Descúbrelo en Expediente Rojas. Héctor Rojas fue un astrofísico venezolano que tuvo un papel fundamental en las expediciones del Apolo a la Luna. Tiempo después, sus relaciones con el gobierno norteamericano se complicaron y su historia quedó silenciada. El último trabajo de Pierre Monteagudo saca a la luz, después de una investigación de más de 3 años, todos los detalles. Héctor Rojas. Seguramente nunca antes hayan escuchado este nombre, el de un importante astrofísico venezolano que vivió sus mejores años a nivel profesional en la década de 1960. Trabajó para la NASA y llegó a ser fundamental en las expediciones del Apolo 11 a la Luna porque era capaz de predecir dónde debían aterrizar las naves tripuladas. Se convierte en un experto en la topografía de la Luna
A partir de allí ya calcula la inclinación, el eje y cómo aterrizar de la forma más segura. El escritor Pierre Monteagudo recordaba esta figura porque creció en su compañía. A él le sorprendió no encontrar rastro en Internet de este importante científico, por eso decidió investigar qué ocurría. Su trabajo se plasma en Expediente Rojas y ahora, 3 años después, ha encontrado sorprendentemente un punto de apoyo en Wikileaks. Son documentos desclasificados que han salido a la luz por la gestión de Wikileaks. En ellos, según he podido constatar, aparecen datos que son todos verídicos, entre otras cosas porque las direcciones e informaciones sobre el personaje del libro son ciertas. En el Expediente Rojas se desvela el porqué de este silencio histórico. El gobierno estadounidense se oponía al intento de Rojas de difundir sus conocimientos. Lo detuvieron y tacharon de traidor. Después de 6 meses recluido, jamás volvió a ser el mismo. Ya sale la... Desde niño, os quería hacer una pregunta primero. ¿Alguien había oído hablar antes de Héctor Rojas? No. Bueno, recientemente, a raíz de la investigación larguísima desde el año 2013, sigue en curso. Se trata de una investigación que está abierta, sigue arrojando resultados, sigo recibiendo documentación, varios archivos de documentos procedentes de Estados Unidos, otros que me han llegado de Venezuela, y hay gente sobre el terreno en varios países colaborando de forma muy generosa para documentar aún más otras etapas de la vida de este hombre. Comentaros que desde niño fue un prodigio de la física y las matemáticas, un auténtico apasionado de la astronomía. Si es verdad que Héctor Rafael nació en el seno de una familia muy humilde. De hecho, desde muy joven tuvo que trabajar para aportar a la economía familiar, pero siempre con un rasgo característico de su personalidad. Tenía una voluntad de hierro para enfrentarse a las dificultades y superar la adversidad. Y fue sobre esa base de su voluntad de hierro, y he ahí la moraleja que hoy os entrego: la voluntad es más importante que la propia inteligencia para alcanzar objetivos y metas en la vida. Y esa es la moraleja del libro. Llegó a convertirse en un genio astrofísico graduado en la Sorbona de París, y de qué manera, luego os contaré de qué forma se graduó. Contratado por la NASA para definir los lugares donde debían aterrizar las misiones tripuladas del programa Apolo. Considerado por la Agencia Espacial Estadounidense un autor merecedor de la publicación de todos sus trabajos, 12 libros en total, de los cuales he podido rescatar de la censura los 3 primeros, que hoy os presentaré aquí en Coria. Del cuarto conozco su contenido, pero ya no ha sido posible ubicarlo. En definitiva, un científico clave del programa Apolo para poner al hombre en la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. De ese hombre hablamos, y más cosas que os iré contando. He preparado una intervención en 3 partes muy cortita, porque yo quiero dar la posibilidad a que al terminar mi exposición podáis hacerme preguntas. Voy a contestar a todas las preguntas. Cuanto más me preguntéis, más voy a profundizar en las atrocidades que cometieron contra el científico y en explicar todas las circunstancias que me queráis preguntar. Os invito a pensar en esas inquietudes y en esas preguntas que me queráis formular cuando termine la primera parte de la intervención. La conferencia tiene 3 partes. Primera, un breve apunte, me vais a permitir, un breve apunte biográfico. Segunda, entramos de lleno en el tuétano del misterio. Y tercera, la que llamo etapa alucinante, antes de llegar a las conclusiones. Así como lo digo, alucinante.
La historia, estos hechos históricos que han sido deliberadamente ocultados, suceden o están ambientados en el contexto de una época conocida como la Guerra Fría. Se trata de esa época que tras el final de la Segunda Guerra Mundial en el 45 enfrentó a las superpotencias mundiales, a Estados Unidos y la Unión Soviética, en una confrontación a escala global por la supremacía bélica en la Tierra y también en el espacio. En ese contexto se desarrollan los hechos. Decir que Héctor Rojas era un científico del mundo, pertenecía a la mayoría de las instituciones científicas del planeta, era políglota, hablaba 4 idiomas, había vivido la mayor parte de su vida desde estudiante en Francia y había venido a España. No obstante, el científico nació el 10 de junio de 1928 en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Por aquello de la coyuntura familiar se trasladaron, el grupo familiar se trasladó, siendo él muy niño, a la ciudad de Maracaibo, donde años después quien les habla tendría el honor y el privilegio de conocerlo, de visitar su casa en muchas oportunidades, de compartir con ese gran hombre, ese extraordinario científico. No fue ni una ni dos veces, fueron muchas oportunidades las que en compañía de mi padre fui a su casa, porque en la casa de Héctor Rojas funcionaba un centro de estudios sobre el universo y la luna. Y fue allí donde conocí esas historias que a la postre estoy presentando ahora al mundo, historias inéditas basadas en hechos reales, de la vida de ese científico y de su trabajo en la NASA y todo lo que comentaba sobre el tema de la luna. En esa ciudad pues, coincidí con él, en Maracaibo, también en Venezuela, en el centro, a orillas del Mar Caribe. Héctor, la ESO la culminó en un instituto de prestigio, el Agustín Codazzi. Luego el bachillerato lo hizo en la capital, en Caracas. Y mientras estaba allí, realizó las gestiones para estudiar física y matemáticas en la Sorbona de París. Fue así como un día en septiembre de 1950, a la edad de solo 22 años, puso rumbo a París y empezó a estudiar en la Sorbona. De esta primera parte que quiero destacar, que salió de su país con una beca del Ministerio de Educación. Le fue concedida una beca de unas 500 pesetas mensuales, de las antiguas pesetas. Y a los 2 meses se la eliminaron, estando ya en París. Y he dicho muchas veces, y hoy quiero decirlo nuevamente, que yo en su caso hubiese sido el primero en volver corriendo a casa. No obstante, el joven Héctor Rafael apeló a su voluntad de hierro y se quedó allí haciendo duros trabajos para costearse la carrera. ¿Qué hacía? Limpiaba vidrieras. Se levantaba de madrugada, iba al mercado de París a pelar fruta y los fines de semana recogía leña en la montaña que luego vendía en la ciudad. Y de esa manera se costeó su carrera y se graduó con la máxima distinción que se concede en Francia. Graduado como astrofísico con la Mention 3 honorable. Y he tenido a la vista, porque fui al Observatorio de París y en la biblioteca tuve a la vista la tesis doctoral completa, que no se pudo digitalizar porque el papel estaba muy débil, pero me dieron una copia de del resumen de su tesis doctoral. Summa cum laude, pese a todos esos esfuerzos y esos trabajos que tuvo que realizar. Fue así como se graduó. Vamos a la segunda parte, la que he denominado pues una etapa donde ya entramos de lleno en el misterio. Entre diciembre de 1966 y julio del 67, entregó 3 informes a la NASA, sus 3 primeros estudios, sobre todo el tema necesario previo al aterrizaje de las misiones Apolo en la Luna. Voy enseguida y os los voy enseñando. Explico su contenido y los enseño.
Héctor Rojas, mientras estuvo como profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, en México, en el estado de Nuevo León, había dirigido un equipo de investigación astronómica. Desde el Cerro Potosí se realizaban las investigaciones. En aquella época había un pequeño observatorio allí. Y en esos días, a finales de los años 50, desarrolló la formulación matemática del que yo he bautizado como el método Rojas de las transformaciones sucesivas, que es un sistema de ecuaciones que permite obtener datos muy importantes, datos astronómicos, coeficientes espaciales, y que luego el propio científico cedió a los estadounidenses y lo fue ajustando hasta que obtuvo los datos de la superficie de la Luna necesarios para definir los lugares donde debían aterrizar las misiones Apolo. Esa técnica matemática desarrollada e inventada por Héctor Rojas, hoy os la presento aquí en Coro. Es el número 1. Os la dejo para que le echéis un vistazo. Decir de paso que estos 3 informes, estudios, que estuvieron censurados durante casi 50 años, están disponibles en la página web del caso expedienterojas.com en formato PDF, y que cualquier persona, cualquiera de los presentes, puede contribuir a la difusión de la historia, puede hacerle justicia a un personaje muy maltratado simplemente con ir a la página web y descargarse esos archivos sin ningún costo. Y con echarle un vistazo sería un acto de justicia que agradezco. El número 2, el informe número 2, es un informe de la topografía de la Luna. Rojas determina la temperatura de la superficie lunar a partir de la temperatura en un solo punto de la Luna, enviadas por lecturas de la sonda espacial de las ondas espaciales Surveyor. Rojas, aplicando la técnica matemática de la extrapolación y otras, determina cuál es la temperatura en toda el área ecuatorial de la Luna. Y eso está recogido aquí en este libro. No porque os lo diga yo, porque yo no entiendo nada de lo que hay aquí, sino porque ha sido leído e interpretado por un científico español de altísima cualificación y del cual no puedo hablar porque se encuentra en activo. Y gracias a la aportación de ese científico puedo comentaros el contenido de estos estudios entregados a la NASA. Es un estudio topográfico completo, donde hace referencia a los cráteres, las montañas, las depresiones, los mares, las lagunas, los desniveles, los coeficientes angulares, cómo varía la topografía, cómo va cambiando, porque la superficie de la Luna es sumamente agreste. Esa información está contenida y ya empieza a perfilar lo que cuenta o lo que explica en el tercer estudio. En el tercer NASA Report, el tercer estudio formulado por Héctor Rojas para la Agencia Espacial Estadounidense, define qué sitios de la superficie lunar son los más seguros para los astronautas. Aquí ya dice con precisión a qué lugares deben dirigirse las misiones Apolo para garantizar todo lo posible la vida de los astronautas. Es el tercero de los libros. Por favor, idlo pasando para que lo podáis ver todos ustedes. Como os decía, a principios de los 60 ya estaba como profesor investigador en Monterrey. Entre el 61 y el 62 fue investigador de la institución Carnegie de Washington. Esto todo porque lo he contrastado, porque lo he visto. He visto el nombre de Rojas en los anuarios de la institución Carnegie de Washington, una de las entidades científicas de mayor prestigio en el mundo, porque es independiente, solo se financia con fondos privados, no acepta fondos del gobierno y escapa a la manipulación del estamento gubernamental.
Y allí en el anuario, tal como me lo dijo en su currículum, allí aparece en el año 61 y 62. Luego la OTAN le concede una beca y con esa beca se va a trabajar a investigar en el Observatorio de París, Meudon. Allí permanece del 64 al 66. Cuando ya lo contrata la NASA, en el 66, como derivado de la expectación que había causado con la invención de su método para obtener datos astronómicos. Y la NASA lo contrata. Y he podido ubicarlo en el Centro de Vuelos Tripulados de la NASA en Houston, Texas. Lo he podido ubicar en el George C. Marshall de Huntsville, Alabama, y en San Luis, y en el cuartel general de la NASA en Washington, a donde el personaje anunció que viajaba para hablar, y luego entraré en detalle, de su posible viaje a la Luna. Sí, señores y señores, de su posible viaje a la Luna. Os iré dando 4 o 5 informaciones muy precisas que he recabado sobre esa cuestión. Lo cierto es que en el Marshall estuvo en el 67, en el 68 fue enviado al Centro Espacial Kennedy, y como era el mayor experto en la topografía de la Luna que tenía la NASA, se convirtió en asesor de los astronautas. Es decir, Héctor Rojas asesoró a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin face to face, cara a cara. Les explicó cómo debían caminar, qué precauciones debían tomar al caminar sobre la Luna, para evitar tener accidentes, porque había visto desde la Tierra que había emanaciones de gases de un color negro muy oscuro y había determinado que la composición del polvo lunar es corrosiva y tóxica. Y en base a eso le hizo las recomendaciones a los astronautas sobre cómo debían ser sus caminatas, qué piedras tenían que recolectar o eran preferibles para el estudio luego en la Tierra. Todo eso lo había logrado a través de años de viendo la Luna desde telescopios en la Tierra, Monte Wilson, Monte Palomar y otros en Estados Unidos. Y luego analizando, y aquí vamos con el NASA Report 4, el que no ha podido escapar de la censura del gobierno estadounidense, porque estos 3, amigas, amigos, estos 3 estaban los titulares en las webs de Estados Unidos, pero se pinchaba para ver el contenido y no se podía ver, no había nada, censurado. Ese es el estilo, esa es la desclasificación de los estadounidenses, a su estilo. No se sabe dónde está la información, nadie la puede ver ni la puede consultar. Y todos los inventos y descubrimientos van a un solo saco. Proyecto Lunar, Apolo y los científicos marginados. Rojas, uno de tantos. No se declara su autoría en ningún sitio. Pues bien, estos 3 que estáis viendo ahora, por favor, hacedlos circular. Los he podido obtener gracias a la colaboración de los franceses del Observatorio Astronómico de París-Meudon, que los sacaron a la biblioteca después de muchos años, en 2014. Y coincidiendo con una visita que hice a París para asistir a la Cumbre del Clima en diciembre de 2015, me puse en contacto con ellos, trasladaron el expediente de Meudon a París, porque Meudon es como una fortaleza inexpugnable con demasiada seguridad, y allí pude obtener copia de eso. Pero el cuarto no. ¿Qué contiene el cuarto NASA Report, el cuarto estudio de Rojas para la NASA? Pues la valoración, el análisis de miles de imágenes, las mejores, que fueron tomadas por los orbitadores espaciales de la serie Surveyor y Orbiter en torno a la Luna. Y ese análisis fue el que le permitió al científico, junto con lo que había visto desde telescopios en la Tierra y utilizando su método, la técnica del primer informe, le permitió definir la inclinación, el eje de los sitios, de los lugares donde debían aterrizar las misiones Apolo. Y esta es
una parte importante de la historia, pero no queda allí la cosa. Resulta que participó en el feliz vuelo del Apolo 8. Esto es diciembre del 68, un vuelo orbital en torno a la Luna, tripulado. Mirad, aquí está la noticia ampliada. El original, como muchos otros, los tengo ya archivados en casa porque esto es copia de un original de 1969. Jueves 9 de enero de 1969, el original. Os paso una copia ampliada para que podáis echarle un vistazo. Participa en el feliz vuelo del Apolo 8. ¿Y qué sucede? Y esto nunca se ha mencionado. A partir de ese momento, la NASA se da cuenta que es posible aterrizar en la Luna y surge un debate en la directiva de la NASA sobre la necesidad de enviar a la Luna a científicos de verdad, no solo militares, sino a científicos especialistas. Y mucho antes del Apolo 17, cuando mandaron a un geólogo, mucho antes. Por eso luego, si me preguntáis, os explicaré en el ciclo de preguntas y respuestas por qué considero que efectivamente se llegó a la Luna, las razones científicas y qué sucedió al respecto de eso. Y os hablaré de en qué momento pudieron viajar esos otros científicos civiles y no solo los militares que nos han contado en la versión oficial. Bueno, esto en diciembre del 68, pero resulta que en febrero del 69, como era el máximo experto de la NASA en el suelo lunar, como había participado ya en varios vuelos del proyecto Apolo y había tenido una participación estelar, había asesorado a los astronautas, en febrero del 69 él, en una carta, Rojas le confiesa a un antiguo amigo de la universidad que se preparaba al mismo tiempo que estaba definiendo los lugares de aterrizaje en la Luna de las misiones Apolo, se preparaba para ir al cuartel general en Washington para hablar de su posible viaje a la Luna. Y eso es esta carta que aparece aquí. El original es pequeñito. Este es una ampliación del original. La carta en cuestión está aquí. Podéis ver. En el titular dice: Héctor Rojas viajará a la Luna en 2 años, y en el cuerpo de la noticia adentro dice: el astrofísico viajará a la Luna en 1 o 2 años después del Apolo 11. Y lo cierto es, amigos y amigas, que a la postre, en el año 76, cuando el científico se disponía a hacer su último viaje a Washington, llamó a mi padre. En esa época era su alumno más cercano, aventajado y persona de confianza, y le entregó sus papeles de trabajo. Y un día mi padre, antes de que saliera Rojas de viaje, me acuerdo perfectamente, no lo olvidaré jamás por el impacto que me causó. Estaba viendo hacia la fachada de nuestra casa en la época, una casa de 3 plantas. A mi izquierda estaba mi padre y me pasó los documentos así. Yo era un niño, repito, de 8 años, pero muy interesado en todos estos temas. Veo los documentos y claro, veo jeroglíficos, notaciones científicas propias de un astrofísico, y ya pregunto, bueno, ¿esto qué es? Y me dice mi padre: son los documentos que me dio el doctor Rojas porque se marcha de viaje y no sabe cuándo va a volver, ni siquiera si va a volver. El científico ya se intuía lo que podía suceder. Él era un poco ingenuo, pero no tanto, ya sabía cómo se las gastan
los estadounidenses. Claro, yo no entendía nada, yo veía aquello y me inquietaba no entender nada. Y ya de cajón de inmediato pregunté, ¿pero qué dice? Y la respuesta de mi padre fue la que os traslado con total naturalidad, sin complejos, tal como la conocí. Me dijo, son los experimentos que hizo el doctor Rojas en sus viajes a la Luna. Así como os lo cuento. Entonces ahí la secuencia de hechos cobra lógica. Experto en el suelo lunar. En el 68 surge el debate de mandar a algún científico de verdad a la Luna. Rojas luego es anunciado como firme candidato a hacerlo. Este anuncio se hizo en esta otra nota que os he pasado entre el 17 y el 18 de julio del 69, 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11 se anunció en la prensa de muchos países, yo solo he recuperado algunas reseñas, la candidatura firme de ese científico a viajar en la Luna. Y después, años después, a mí me dan esa información. Por espacio de 8 años tuve sus papeles de trabajo. Tras la muerte de mi padre, quedaron bajo mi custodia y en el segundo capítulo del libro narro, tal como sucedió, el acontecimiento más triste en mi relación con la ciencia. Todavía mi alma está llorando por dentro. Y no puedo ampliar los detalles, repito, está contado en el libro porque es muy doloroso para mí. Los acontecimientos que llevaron a la pérdida de esos documentos, que por supuesto eran la prueba definitiva. Los experimentos hechos por el científico, posiblemente en la órbita de la Luna o sobre la superficie. ¿Y por qué Rojas era candidato? Pues porque podía prestar un doble servicio a la NASA. Por un lado, podía observar astros distantes, se había pasado la vida estudiando estrellas del tipo B, que son muy grandes y que tienen una vida mucho más corta que nuestro Sol, porque consumen su combustible muy rápido, y podía hacer ese trabajo para la NASA, pero primero que nada y sobre todo podía realizar estudios, investigaciones para desarrollar tecnología de uso militar, porque el científico, bajo presión del estamento militar que financia y dirige la NASA, hacía investigaciones de ese tipo para desarrollar tecnología armamentística. Bueno, pues esto es una parte de lo que os puedo contar. ¿Qué sucedió a la postre? En 1971, después de concluir su trabajo estelar en el programa Apolo, regresa a su país, a su casa de toda la vida, una casa muy humilde donde yo lo había conocido. Regresa aquí. En este semanario de la época, que es una de las cosas que he podido recuperar, aparece la dirección, donde yo fui muchas veces a compartir, a conocerlo. No puedo decir que fuéramos amigos, pero sí que estuve en contacto y le recuerdo con admiración y respeto. Yo solo era un niño. Y él había vuelto de su trabajo estelar en el programa Apolo. Y da la casualidad que en los papeles de Wikileaks, papeles desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que han salido a la luz por la gestión de Wikileaks y que me han permitido atar una serie de cabos, aparece esta dirección y otra serie de información. ¿Qué ha pasado con esos papeles de Wikileaks? Son 5 documentos en total. Pues que allí se narra una buena parte de la historia, lo que no está censurado, y que he podido verificar que es cierto. Punto número 1. En octubre del 74, Rojas envió una carta a la Casa Blanca. Se pone en contacto para pedir una audiencia con el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, en la época. 2. En el 18 de julio del 75 responde, en nombre de la Casa Blanca, responde Henry Kissinger, secretario de Estado en la época. El memorándum Kissinger está firmado por él al pie.
y está su transcripción literal y su traducción está incorporada en el libro Expediente Rojas, que está disponible para todo el que lo desee. El propio secretario de Estado le autoriza al científico a abordar un avión militar, porque así viajaba Rojas entre Europa y América en aviones militares. Se me ha pasado comentaros antes que fue miembro de una comisión consultiva de la OTAN y que por eso sé que estuvo muy relacionado con todos los temas armamentísticos. Bueno, Kissinger le autoriza a abordar un avión militar y en algún momento, a finales del 75 o principios del año siguiente, viaja a Washington para presentar el proyecto en el que había trabajado los últimos 4 años de su vida, el de la creación de un centro de estudios espaciales, Centro Internacional de Estudios Espaciales Venezuela-NASA, estudios espaciales y militares. Así lo declaraba públicamente y está recogido en algunos documentos que he examinado. Y cuando empezó a hablar en Washington, en la sede del Departamento de Estado, ante funcionarios de la Casa Blanca y probablemente, o casi con seguridad, alguno de la CIA también, empezó a hablar de democratizar el conocimiento, de contar lo que se había logrado, lo que se había hecho, lo que se conocía, para democratizar el conocimiento para el progreso de los pueblos. Hablaba de dar conferencias en las universidades europeas. Recordad que había estado la mayor parte de su vida en Francia y había venido a España también. Dar conferencias en Europa y Latinoamérica. ¿Qué pasó? La etapa alucinante. Permaneció retenido varios meses, al menos 6 meses. No se sabe nada de esa época, salvo lo siguiente. Algunas personas que he entrevistado llegaron a considerar al científico, y así me lo dijeron sin saber ni cómo ni por qué, lo consideraron secuestrado. Y parece que tenían algo de razón. No sé si la palabra es secuestro, pero lo cierto es que cuando el científico fue devuelto a su país, tenía limitaciones cognitivas, señales de daño neurológico y un importante borrado de la memoria. Así sucedió. No sabemos a qué pudo estar expuesto, pero sabemos las secuelas que tuvo para el resto de su vida. Los médicos no supieron dar una explicación a su problema, a su enfermedad. En principio el científico no quiso hablar de ello, quizá por el terror que le habían causado las amenazas y los... En fechas tan recientes como hace 4 semanas he recibido un mensaje donde una persona que lo conoció en vida me dice, me escribe, ahora entiendo por qué Rojas nos decía que le habían hecho daño. No sabemos a qué drogas conocidas como el LSD o experimentales pudo estar sometido, pero sí sabemos algo, lo que el científico años después le contó a sus más allegados. Y tal como lo he recogido a través de las indagaciones y entrevistas que he hecho, os lo cuento ahora. Dijo Héctor Rojas, atención, me pusieron una máquina sobre la cabeza y me dejaron casi a cero. Esto es en alusión a su memoria. Su memoria fue practicar una especie de lobotomía química y electromagnética. ¿Por qué electromagnética? Pues porque utilizaron poderosos campos puestos directamente sobre su cabeza para destrozarlo. Y agrega más, y aún más importante, me había preparado para ello y resistí, pude soportar. Ese me había preparado para ello es importantísimo, porque el científico está diciendo que había recibido el entrenamiento que reciben los astronautas para soportar los rigores de los viajes espaciales.
entrenamientos bajo hipnosis, y esto es otra cosa de la que nunca se hablaba en ningún sitio. En la NASA los astronautas reciben entrenamientos bajo hipnosis para poder soportar pues, las dificultades propias de ese viaje a la Luna. Y gracias a eso consideraba Rojas que había podido soportar esta situación. Pero amigos y amigas, no se puede comparar un entrenamiento voluntario al que se somete un astronauta para viajar a la Luna con este procedimiento invasivo, doloroso y lesivo que se parece más a una tortura que otra cosa. No hay ni punto de comparación. En el final de esta historia voy terminando para permitir que me hagáis las preguntas que queráis, que con gusto voy a responder. Me quedan más dudas que respuestas. ¿Por qué el gobierno venezolano no dice nada? Están callados. Los gobernantes revolucionarios de Venezuela están como muertos sobre esto. Bueno, sí han dicho algo. Supuestamente están concentrados en evitar un golpe de Estado en progreso en el país. Así llaman a la crisis humanitaria. Eso de manera extraoficial. He dicho públicamente muchas veces que se trata del conjunto de atrocidades cometidas contra el científico venezolano más importante de todos los tiempos por una potencia extranjera. Casi soy yo el que pide explicaciones al Departamento de Estado, o encontraré la manera de hacerlo. Esto no ha terminado. Y si en el fragor de la reivindicación mundial del personaje que he emprendido tengo que ofrendar un pedacito de mi alma, es algo que había decidido antes de publicar el libro. De manera que iremos con esto hasta el final. Un libro que ha sido publicado no solo en España, vamos por la 3ª edición, sino en Chile también, y cuyo contenido se está difundiendo intensamente en pueblos y ciudades de toda España y en Latinoamérica. Es así porque hago un esfuerzo físico y económico muy grande y dedico todos los ingresos por la distribución del libro, más parte de mi salario como docente, más donaciones que recibo de lectores y lectoras que se han emocionado con la historia, todo se destina a la difusión de la historia en toda España y en América Latina. Muchas gracias. Se me han quedado muchísimas cosas.